Si bueno. quisiera. O si quiere le comparto más bien una imagen. Permítame que está cargando el documento. Es sobre las listas, profesor. Sí, yo miré Es por como el comentario suyo referente a la eso, suma de es como listas. puedo, o si quiere más bien usted va proyectando, es como yo puedo recorrer dos listas y sumarlas, estas dos listas. Entonces tengo una lista A, no, digo, la primera lista es A, B, C. Mentiras, en el ejemplo que le di fue con números. La primera lista es 1, 2, 3 y la segunda lista es 4, 5, 6. Entonces yo quiero que me recorra ítem, elemento por elemento y que me genere una nueva lista en la posición 0 de la primera lista y luego la posición 0 de la segunda lista. Por lo que estaba sumando las listas, pero me salía era lista 1 más lista 2. Bueno, entonces déjeme mirar su código, lo revisamos. A ver, y le digo exactamente dónde tiene el error. Ok, listo, Ya ya está. sea, su código, o me comparte pantalla, o me envía Sí, una sí, señor, captura, o ya me le envía el comparto. archivo.py, como quiera. Ya le comparto mi escritorio y ahí ya debería estar cargando. Es que sé que se debe hacer es con un for, pero pues no logro comprender bien cómo puedo hacer un for para dos listas. ¿Me confirmas si ya está viendo pantalla? Sí, confirmo. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, básicamente tenía un input que se llama tam1 y tam2. Estos dos van a ser como los vectores. Y voy a crear una lista aleatoria desde el número 10 al 99 y que me genere un número aleatorio para el primer vector que doy y para el segundo. Y luego me la imprime. Entonces, digamos, aquí está un ejemplo del ejecutable. Si yo digito un vector 5, él me va a sacar 5 valores aleatorios y digito el segundo vector, número 3, me va a digitar otros 3 valores aleatorios. Pero entonces lo que quiero es sumar la posición 0 del primer vector con la posición 0 del segundo vector. Pero entonces, estaba viendo por internet y había una función que era sumar listas con el más, pero entonces me unifica vector 1 más vector Eso, 2. no, eso no suma las listas. El más concatena las listas. Ok, concatena. Entonces estaba leyendo y creo que haciéndole un for para el rango, él puede hacer el recorrido, pero no sé cómo almacenarlo y pegarle el siguiente vector para que me lo muestre consecutivamente. Bueno, yo no sé si realmente, primero pensemos desde el punto de vista matemático. Usted está haciendo referencia a un vector, y un vector se utiliza en un contexto matemático o en Python, pero en otro contexto, más no en el que estamos actualmente, que son listas. Entonces, Entonces está mal el enunciado, es como digité la cantidad de elementos de una lista. el tamaño no, el tamaño de la lista. Es que una cosa en Python, pero es que hay que tener cuidado con el término. El vector en Python como tal solo existe con una cierta librería. Si no se usa esa librería, lo que creamos son listas. Ahora, si hablamos de vector, en matemáticas es algo diferente, ¿cierto? Sí, X y Y. En realidad eso es porque es un vector bidimensional. Pero si Ah, tuviéramos un vector como una lista, se vuelve multidimensional. Es decir, que mm, en un vector de dos ítems, eso es bidimensional. En un plano pues podemos ubicarlo. Pero si tenemos más elementos, eso ya se vuelve multidimensional. ¿Listo? Entonces aquí estamos hablando de listas normales. Listas normales. ok. Porque sumar vectores, eso ya es otra cosa. Ok.
Listo. Eso por ese lado. Segundo, eso es lo otro que también que le iba a decir. Si fuéramos a sumar vectores, yo no sé si, por ejemplo, hay restricciones como que los vectores tienen que ser del mismo tamaño. No sé, en matemáticas, no sé. Digamos que aquí estamos sumando listas comunes y corrientes, ¿cierto? Sí, señor. Entonces no nos importa esa restricción. Lo que vamos a hacer es sumar de forma ordenada por índice, ¿cierto? Independientemente del tamaño de las listas, ¿cierto? Sí. Listo. Sumar. Entonces, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay varias formas. Vamos a recorrer lo que usted dijo, posición a posición, las dos listas a la vez. Vamos a sumar sus datos y vamos a almacenar ese resultado de esa suma en otra variable, ya sea una variable normal o almacenarla en otra lista. Vamos a hacer lo siguiente. Se me ocurre una forma, pero podremos hacerlo de varias formas. Justo en donde tiene ahí después, por ejemplo, de la línea 19. No, yo borre línea 20, 21, borre eso. Okay. Listo, borre la línea 23, que eso hay un error ahí. Listo. Escriba ahí en la línea 20 donde está marcando, escriba ahí porfa, escriba lista 3, es igual, abre y cierra llaves cuadradas. Vamos a crear una lista vacía. Ya. ¿Listo? Bueno, ahí está. Ya. Damos otro enter. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrer las dos listas. Como sabemos que pueden tener tamaños diferentes, eso cambia la cosa. Pero primero pensemos en si, por ejemplo, supongamos que las dos listas son de igual tamaño. Primero pensemos el caso de que son de igual tamaño. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Recorremos, como estamos suponiendo que son de igual tamaño, los índices son los mismos en ambos casos. Es decir, si por ejemplo tenemos que los vectores son de tamaño 10, el índice en ambos casos va a recorrer y va a iniciar desde 0 hasta 9, ¿cierto? Eso lo tenemos claro, ¿sí? Sí, sí, sí. Arranca en cero. Listo, listo. Entonces ahí recorremos elemento por índice. Pero ¿qué pasa si por ejemplo tenemos un vector que es más pequeño? Va a llegar a un punto en el que no podemos seguir accediendo con el mismo índice porque va a decirme que un vector es más pequeño que el otro, por lo tanto, cuando yo llegue, por ejemplo, a recorrer esa posición faltante, me va a salir un error, ¿cierto? Sí. Entonces, hay formas para controlarlo. A mí se me ocurre una en este momento. Si le echo cabeza, puede que se me ocurra otra, no sé. Ok. Y es sumar. Yo se cuenta que si tenemos un vector grande y un vector pequeño, el vector pequeño me va a indicar cuántas unidades voy a sumar, ¿cierto? Porque tenemos dos datos. Cuando ya se termina este vector pequeño, el resultado de los siguientes elementos van a ser iguales al del vector grande. Por ejemplo, miremos ahí el ejemplo que tiene usted ahí. El vector, por ejemplo, el primer vector es 82, 85, 92. Entonces, en teoría, vamos a sumar el 82 con el 67. Luego sumamos el 85 con el 96. Luego sumamos el 92 con el 95. Luego no podemos sumar nada más porque no tenemos más tamaño en el vector, ¿cierto? En el segundo Sí. vector. Por tanto, dejamos el dato tal cual. Pero en este caso, el resultado no es la suma, sino que salga 82 y el segundo sea el 67 No, acá. no, no, eso es lo que Ah, está mal. Eso es lo que está mal, ¿cierto? Lo que sí. queremos es que sume los datos en cada posición. Entonces va a sumar 82 más 67 y el resultado va a ser que en mi lista resultante, en la primera posición va a ser el resultado de sumar 82 más 67, ¿cierto?
Pero no le entiendo. O sea que cuando vaya a salir impreso el tercer vector, ¿va a ser la suma de estos dos? Usted me está diciendo que es sumar las listas. No, no es sumar las listas, es unificar listas. Ah, pero es que es muy diferente una cosa a la otra. Usted me estaba hablando de sumar. No, en el enunciado le coloqué que era 1, 2, 3, una lista, y la segunda lista era 4, 5, 6, y que el resultado es del 1 al 6. Entonces, usted lo que está haciendo es concatenando. Sí, exacto. Es Ah, que porque no le estoy comprendiendo cuál es el ejercicio. Usted me envió algo acá, ¿cierto? Vamos a revisar a ver qué es lo que me dice. Suma de listas 1, 2, 3 y 4, 5 y 6. Y el resultado es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso es exacto. concatenación. Eso es concatenación. Ah, ok, eso. Entonces necesito es concatenar que la posición 0 de la lista 1 me aparezca, luego me aparezca seguido el ítem 0 de la lista 2. Entonces ya me va a aparecer Eso es es intercalar. Eso no es concatenar. Eso es intercalar prácticamente. entonces me va a generar una lista 3 con el total de elementos de la lista 1, pero no le va a hacer ninguna suma, sino me los va a agrupar en orden, Por por índices. orden de índice. Exacto. Eso es diferente. Es que si me dice concatenar, el más es lo que tiene que hacer. Ahí sí el más se utiliza. El más concatena. Pero es que Ah, no, concatenar es juntar lo que usted dijo, prácticamente unificar o unir dos listas. Pero lo que usted quiere hacer es diferente, sería prácticamente intercalar, crear una tercera lista en donde yo voy a intercalar primero los índices 0, luego 1, luego 2, luego 3 de las dos listas. exacto. Entonces, ahí ya cambia la cuestión. Lo que voy a hacer, bueno, mm, Que por lo que estaba leyendo era como hacer un for que recorriera mi sí, lista sí, 1. sí, pero entonces estoy pensando de una forma, la estoy pensando de la forma más sencilla para poderle Ah, explicar. ok. Eso, para poderla entender. Sí, sí, realmente, sí. Mm, ¿Cuál va a quedar primero? El primer vector, ¿cierto? Sí, señor. Listo. ¿Puedo utilizar manejo de errores? ¿Puedo utilizar todo? ¿Cierto? Sí, ¿cierto? Es que no sé hasta qué tema han visto. ¿Esto de qué semana va? Este es el del tema semana reto 4, semana 4, el tema de listas diccionarios. Ok. Estos diccionarios, por lo tanto, ya vieron condicionales, ya vieron funciones, ya vieron for, ya vieron while. Por igual, sí, señor. Listo. Estoy viendo con qué han visto para poder restringir el problema a lo que ya han visto. No le voy a explicar otra forma que no he visto porque no tendría sentido. Mm, Exacto, sí, si quiere le muestro No, 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 también. estrella. Ah, ok. En una clase, eh, un compañero mostró el resultado, eh, que ya le había funcionado. Él compartió la ejecutable más no el código, sino que dijo y así, porque tampoco nosotros entendíamos cómo se desarrollaba y el profesor dijo, sí, sí, es de esa forma, entonces por eso le pegó un pantallazo. Entonces, él está acá pidiendo un input, digite un elemento, él digita los números, No, sí, ya le comprendí. sí, y aquí ya, es que ellos hablan es de valor, el vector, pero por lo que entiendo no es, no No es es un vector, una sino lista. es una lista. Sí, Entonces es combinar 1 3 2 7 y 3 8. sí, 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 ya le comprendí. Él dijo que podía pedir los datos o generarlos Claro. Sí, aleatoriamente. realmente es irrelevante ahí. El concepto ahí es recorrerlo. El problema de es recorrerlo. Es Ah, eso lo sí, lo que entonces un momentico estoy pensando en la forma. A ver. Eh, pero ya vieron try, ¿cierto? trae.
Manejo de No. errores. El manejo de errores, sí. Listo. Es que de pronto, de pronto pueda utilizar el manejo de error. Mm, mm, Vamos a hacerlo de una forma sencilla. Sí, señor. No nos vamos a complicar. Por el momento vamos a entenderlo así y después podremos utilizarlo. Como sabemos que son dos vectores, vamos a construir nuestro resultado sabiendo que son dos. Yo podría pensar en un algoritmo que independientemente de la cantidad de listas, me haga ese intercalado. Pero digamos que tendría que complicarme un poquitico, pero yo creo que para el ejercicio en este punto no es necesario. Puedo hacerlo, sí, lo puedo hacer, pero digamos que en este punto no. Es decir, por ejemplo, yo podría pedir, no, ingrese cuántas listas va a pedir y yo podría generar los aleatorios de n listas. Y luego crear un algoritmo que me las intercale, pero yo no sé cuántas listas. Entonces, en este caso, no, vamos a pensar que aquí son dos listas. Usted está pidiendo dos listas, vamos a intercalar dos listas Sí, de señor. forma manual. Entonces, vamos a recorrer justamente, vamos a Ya, recorrer listo. vamos a recorrer el vector más grande, perdón, la lista más grande. Entonces, haga un for, vamos a hacer con el range. Entonces, y in range paréntesis, len. No, espere, dijiste el tamaño de la lista. No, entonces ponga, pero no sabemos cuál es el mayor. Mm. Entonces, antecitos del for, simplemente hagamos un if y pensemos cuál es el mayor. Entonces, ¿se conoce el if ternario? ¿El if qué? Ternario. No, señor. Listo, entonces vamos a mirarlo. Dele enter ahí, vaya para arriba. Ah, No. Listo, borra ese if. ¿borro este if? Sí. Escriba ahí, escriba tam, TAM-MAY, de tamaño mayor. Eso es igual, ponga ahí porfa TAM1, no, Tam. TAM1, Sí, señor. ajá, espacio, if, espacio, yo siempre pongo paréntesis, entonces paréntesis para el if, ahí, exacto, TAM1 mayor o igual TAM2. ¿Listo? Sálgase del if. No, pues, espacio, else, espacio, TAM2. Listo, eso es todo. ¿Qué es lo que hace el if ternario? Básicamente es reducirme un if que se extiende hacia abajo, lo pongo en una sola línea. Entonces, ese if va a retornar el TAM1, o sea, le va a quedar lo que tiene TAM1 si la condición se cumple. Si no se cumple, pues, queda lo que dice el else. ¿Listo? Ok. O sea, ahí va, es como para que salga la mayor, primero la lista más grande. No, el tamaño de la lista más grande. Sí. Entonces ahora hagámosle un range a ese número. Ya tenemos el tamaño del vector de la lista más grande, entonces hagamos el range. Quitamos el len. Ahí escribiría tan mal. No, quitemos el len. Quitamos el. Len, len. El len. Ya, sí, señor. El paréntesis.
y escribimos ahí el de tamaño mayor, tam_my. Ok. Listo. Dos puntos, salimos a dos puntos del for. Listo, entramos. Listo. Vamos a recorrerlo así. Vamos a ejecutar de try. Try. Ah, trae. Exacto, dos puntos. Enter, perdón. Escriba lista 3.append, paréntesis. Dentro de paréntesis va a colocar mi lista 1, llaves, y entre las llaves la i. Listo. Enter, y exactamente la misma línea pero con lista 2. Eso es lo que yo decía, vamos a hacerlo por forma manual. Entonces estamos agregando en ese orden. Listo. Ahora Qué pena, profe. Append, ¿qué es lo que significa? append me agrega un dato al final de la lista. Como tenemos una lista vacía, y cada vez que se ejecute el append me agrega un elemento al final de la lista. Agrega. Ok. Entonces, si tengo una lista vacía y le digo .append 3, me agrega el 3 a la lista. Si luego le digo .append 6, entonces me agrega el 6, pero al final de la lista. Es decir, que queda 3 y 6 en ese orden. Entonces, como le estamos Ah, diciendo que primero haga el dato de mi lista 1, entonces va a quedar primero de eso y luego va a quedar el de la segunda lista. Por eso yo le pregunté, ¿primero es de la lista 1? Usted me dijo sí, entonces pongamos el de lista 1. sí. Listo. Ah, ok. Bueno, ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, llegamos a un punto en el que el índice que vamos a acceder no existe? Vamos a tener un index error. ¿Listo? Eh, entonces dele por favor el exit, ¿El enter? el del try. El- No, else no, exit, ese no sé cuál es. E, X, es Ah, ese mismo. instrucción, sí. Dos puntos, enter, listo. Ahora, si llega a ocurrir un error, porque, pero sí está entendiendo lo que estamos haciendo. Sí, si llega a ser un vector más grande que el otro, no va a poder sumar los otros. Vamos a Entonces, acceder a un índice que no existe. o Vamos sea a que controlar ese error. va a sumar sin, no va a sumar el otro, vas a generar un error, sí. Listo, exacto, va a generar un error porque vamos a acceder a un índice que no existe a la lista más pequeña. Pero eso no nos va a afectar. Entonces vamos a sumar. Bueno, chica, pero no. Necesitamos saber cuál es la lista más grande. Tendremos que identificar cuál es la lista mayor. O podría dejar, No, pues hagamos ahí un if. No, no queremos más variables, lo que ya tenemos los tamaños, ¿cierto? Entonces, hagamos un if. Eh, y preguntemos, ¿tamaño mayor es igual que tamaño 1? No, tamaño mayor. Tam_my. Es igual, no es igual. Igual, es igual ah, a 1, a tamaño 1. ah, Tamaño 1. tamaño 1, Sí, ¿sí? tamaño. Sí. Si eso es igual, ¿qué significa? Que la lista 1 es la que es mayor. Falta 2 puntos. Ah, sí, sí. 2 puntos,
el enter, falta eso. Uy, pero está, bueno. ¿Esa es la tabulación que le manda? No, espera. Ya está. Esa sí es. Listo, entonces, nosotros tenemos una variable que tenemos el número mayor. Vamos a preguntar que si es igual al tamaño de la lista 1, porque necesitamos saber qué lista es la que es más grande. ¿Por qué? Porque tenemos que controlar cuál es la que vamos a mandar a mandar de forma directa a nuestra última lista. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, bueno, mm, vamos a hacer otra vez lista 3.append. Copie esa línea, copiela tal cual. Dele enter y vamos a colocar un else. Un else. Sí, ahí, else, los puntos, creo que se la organiza. No se la organizó, enter. No, listo. Entonces, acomódenles a nivel de if. Listo. Y agreguemos, pero la lista 2. O sea, lo mismo de append, pero con lista 2. Listo. Esa es una forma que se me ocurre ahorita. No sé, puede haber otra forma mejor, pero digamos que la me ocurre y le va a funcionar. Entonces lo que estamos diciendo es que vamos a recorrer ambos vectores, vamos a organizarlos de forma manual. Si de pronto llega un punto en el que el índice no existe, pues voy a controlar ese error. Entonces, si el índice no existe, pues yo lo que hago es tomo el dato de la lista más grande y ese es el que voy a mandar a mi lista resultante. Luego paso al siguiente elemento y sigo preguntando que si sigo comparando ambos listas. Pero realmente, pues sí, como estoy controlando el error, pues sí, puede que ya no exista más, pero pues sigo controlando, ¿listo? Y ya, Sí. imprima lista 3. Ah, al final la está imprimiendo, ¿no? Listo, ejecute. Eh, sí, la tercera lista. La- ¿cómo fue la palabra que me había dicho? La lista Resultante, tal vez. resultante. No, es que eso no es concatenar, eso no es concatenar. Ok, ahí estaría. No, pero dele play, no le dé debug. Ah, creo que está cargando. Con, Me cierro esto. Pero porque esa, qué bueno. salió Dele en el cuadrito de la derecha, qué bueno, eso, ese cuadrito. este. Listo. Váyase entonces, ya finalizó, listo. Cancelar, listo. Váyase a la consola de abajo, eso, ya listo. Estaba ejecutando mal. Váyase a ROM Sí, y dele no, donde dice ese debugging no. Eh, ¿esta? no, listo, vaya sobre código. Dele clic derecho y hay una parte que de pronto dice run. Acá, Eh, run current test file, un file. dele. Es que no logro ver todo. Dele ocultar a lo de. Ocultar, dele ocultar. Ah, ok. Bueno, sí, también. Ahí está, es el último. Run Python file in terminal. Este. ¿Y qué hace ese? Dele a. Está lento, creo.
Ah, creo que está cargando. Es que estoy ejecutado muchos debuggers. Es que un debugger funciona para ir probando parte por parte del código y ya se Ah, cuenta que tiene muchos ahí corriendo. esto de acá. La parte, va a la parte izquierda y trato de finalizarlo, a ver qué pasa. Izquierda. ¿Esto? Donde dice Python running. Sí. Ah, ok. Stop. Esto se detuvo, no sé, ya no estoy viendo. Ah, ok. Eso sí, Ya. ahí exacto, en el cuadrito. Estoy parando todos. Ya paré todos. Sí, O sea que para ejecutar un programa, ¿qué debo hacer? no, es que el debugger es para otra cosa, es para probar lo que le digo, probar y demás. Pero por el momento no es la idea estar debugging, no. Ah, ok. Digamos que podría ser run without debugging. Ah, bien, bien, bien. Entonces, Listo, entonces, pero aquí está corriendo ya. sí, 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 sí. Ahí puse el 6. Y vamos a hacerla de igual tamaño, a ver. Ah, sí. 28, 39, 59. Esa. Y para volverla a ejecutar, antes puedo acá volver a run without debugging. Ah, pero me saca es otra. Es que tenía aquí abierto otro. Sí, sí, es que suele pasar a veces eso. Por eso yo prefiero, no, yo no, de todas que la cancele, ¿ya la canceló? Por eso yo prefiero, Ah, sí, aquí ya. No la cancelé, pero aquí ya me pero pasó. listo, pero igual, por eso yo prefiero muchas veces pasa eso mismo. Yo prefiero es darle clic derecho al archivo que quiero ejecutar y le doy ejecutar, o correr, o algo así. Ah, ok. Ah, mira que lo duplicó. Ah, Llenó los vacíos y los puso igual que el primero. mm, sí, 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 listo, ya. Entonces miremos a ver qué pasó. Ah, ya sé. Eh, listo, hagamos lo siguiente. Quitemos en la línea 27, 28, 29 y 30. Quitemos eso. Desde la 27, ¿sí? Sí, no es el bloque del S. ¿Cómo es que uno puede seleccionar y poner numeral a todo? No, quítelo, quítelo, quítelo. Ah, sí, no le pongo numeral, no. No, quítalo. ¿Y el except lo dejo? Sí, exacto. Y vamos a colocar una palabrita. Ahí. P, coloque la P, la A, la S y la S. Listo, ejecute eso. Ah, como de pasar. Exacto. Literal vamos a decir que si llega a, dele no de abajo, Esta. eso. Literal lo que estamos diciéndole es que si llega a ocurrir algún error, que no importa. Ah, Es que tengan en cuenta que cómo lo estamos haciendo. Estamos accediendo a todos los índices, pero si el vector es de diferente tamaño, vamos a llegar a un punto en el que vamos a comparar y vamos a tratar de acceder a una posición que no existe. Lo que le estamos diciendo es, si llega a pasar eso, pues no haga nada, porque igual estamos agregándolo. sí, mire que sí. 78, 59, 49, 70, 63, 64, 72, 62, 88, 65. Sí, ahí sí pasó. Es que, pero sí entiende por qué le colocamos ese pas y por qué Para fue. que no los agregara. No hiciera otra validación. No estamos haciendo validaciones. Bueno, sí, pero no. Pero es que digamos que, ¿cuál es el algoritmo que estamos haciendo? Estamos recorriendo todas las posiciones de la lista, ¿cierto? Pero puede Sí. que llegue un punto en el que vamos a acceder a una posición y no tiene un índice.
Entonces, eso me va a lanzar un error. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos lista 3.append, mi lista 1. Lista 3.append, mi lista 2. ¿En cuál va a ocurrir el error? No sabemos. Pero yo sé que en uno de estos va a ocurrir un error. Pero, ¿qué pasa si se ocurre el error? Pues que no haga nada. Entonces le estamos colocando paz. Es decir, que si por ejemplo lista 2, supongamos que lista 2 es la más grande. Entonces, digamos que llegamos a un punto en el que ambas existen. Es decir, llegamos al final de la lista más corta. Entonces, lista 1 es la más pequeña, pero sí tiene un elemento. Digamos que es de lista 1 tiene 3 elementos. Posición 0, 1 y 2. Entonces, la i vale 2. Entonces, mi lista 1, posición 2 existe. Por lo tanto, lo agrega a lista 3. Luego seguimos con lista 2, sabiendo que es más grande. Lista 2, por obvias razones, también existe la posición 2. Por lo tanto, lo agrega. Siguiente iteración, la i vale 3. Esa 3 existe en mi lista 2, pero no existe en mi lista 1. Entonces, viene a lista 3.append, mi lista 1, posición 3, me dice, lo siento, pero no hay nada. Ahí entraría la excepción. Ah, pero espere. Y no, ejecute, haga una cosa, ejecute otra vez, creo que hay un caso que no vimos. Ejecute otra vez, pero que la lista, la primera lista sea más pequeña. Sea más pequeño. O sea, 2 y 4, por ejemplo. Permítame que... 2 y 4. 20, qué pena. 20, 69, 36, 55 Ajá, sí. y Ahí aquí queda aparece. por fuera. Sí. Porque, ¿qué pasa? Pues yo proponiéndole ese Debe caso. ser por este. No, 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 abajo. Es que la cuestión es que, bueno, estoy tratando de explicar porque no sé si está entendiendo realmente cómo se está haciendo el algoritmo. El algoritmo está recorriendo posición a posición en ambos vectores, pero llega un punto en el que va a acceder a una posición que no existe. Entonces le estamos controlando con un error. Esa fue, digamos que la forma que se me ocurrió ahorita. ¿Existe Sí. otra forma? Sí, puede hacerlo de otra forma. No sé, podría pensar eh, con un for, con un tamaño fijo, lo recorremos, preguntamos que si es el final. No sé, hay otra forma. Estamos preguntando, ¿existe un dato? ¿No existe? Entonces el tamaño, mientras tanto, voy sumando, en fin, puedo hacer otra forma. Solo que se me ocurrió con esa forma. Pero entonces no sé si la está entendiendo. Ok. Pero aquí lo que estoy entendiendo es que hace el recorrido a la lista, a cada posición de lista 1 y la va guardando en I, ¿cierto? No, ¿No? Cuando recorre el primer índice de la lista 1, él en donde guarda esa posición él no va a guardar la posición, él guarda el dato que estamos es, extendiendo por medio de la posición. ok. Vale, yo creería que realmente tocaría es preparar una asesoría para explicar son listas, porque hay dudas respecto a qué es una lista. Sí, es que la verdad era un gran vacío ahí en el tema de No, sí, poder no, identificar. si existe esa duda, es muy difícil que, digamos, hacer esto porque es que no va a entender cómo funciona. Mm, Sí, no, les toca primero explicar qué es una lista. Entonces, si quiere más bien mañana, no por la hora más bien, reserve y vemos una lista. Y explicamos y le explico como tal qué es una lista y demás. ¿Listo? Bueno, listo, profe, está bien. Sí, porque realmente ese vacío, estamos tratando de entender un algoritmo, pero si no entendemos qué es una lista, no vamos a comprender qué estamos haciendo. Sí. Pues yo lo que entendía de la lista era que recorría, se componía de objetos Sí, y de elementos, de pero es elementos. que
Por ejemplo, la función append, cómo recorremos una lista, por qué utilizamos índices. Ah, no, Eso, ese sí. por eso, por eso. Entonces, más bien, dejemos así por el momento y mañana más bien el día sábado, entonces reserva. Bueno, ya están Ah, disponibles los horarios. sí, ahí vi que hay bastante. Entonces yo lo ubico y la reservo entonces. Listo. Les recomiendo que sea temprano porque al mediodía creo que suelen, no sé si llega a pasar, pero suelen reservar más tipo 11 de la mañana. Entonces, de pronto, pues sería más recomendable que temprano Las, para que haya menos las, gente de pronto. las primeras de la mañana. Sí, creo Listo. que lo puse a las 9 a las 10 y a las 9 a las 10 y a las 11. Ah, bueno, listo, perfecto. Ya la voy entonces a agendar. Listo, pues entonces los vemos mañana. Bueno, Listo, profe. Muchas gracias. bueno, pues descanse. Buenas noches. Hasta Gracias. luego. Chao, chao. Chao.